Buenas noches, amados hermanos de Torre Fuerte. Les saludo con mucho gusto, de parte también del pastor y de su esposa. Reciban todos un abrazo fraternal en Dios, nuestro Señor. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, que tengo aquí en el pizarrón, que se llama Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Voy a hacer una oración para empezar con este culto, con este servicio de estudio de la palabra de Dios y de pensar en ella y de meditar en su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, que moras en lo alto de los cielos, Padre. Tú sabes, Señor, que yo no soy digno de estar aquí, Padre, porque soy un pecador delante de ti, delante de tus pies, delante de tus ojos. Padre, Señor, que no sea yo quien hable, Padre. Bendice esta predicación, bendice a todo aquel que la escuche, Padre, a todo aquel que la necesite sobre todo. Reconforta su corazón, dale esperanza y dale la paz que solo tú sabes dar. Te pedimos por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista Torre Fuerte, donde quiera que esté, donde quiera que en este momento pueda estar viendo esta transmisión. Sé con él, Padre, y con sus angustias, reconforta su alma según tu santa voluntad. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Amós. Estoy viendo aquí el pizarrón que tengo atrás, pero veo que se ve al revés. Al cabo va a ser poquito lo que voy a escribir. Muy bien. El libro del profeta Amós, de los llamados profetas menores, no en tamaño, no delante de Dios, sino porque sus obras fueron breves, fueron cortas. Entonces estamos en el libro de Amós, capítulo 4, versículo del 6 al 12. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así, Amós capítulo 4, del 6 al 12. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
Volvámonos al Señor, se llama la predicación. Desde hace varias semanas hay un solo tema que está llenando nuestros oídos. Ustedes saben muy bien cuál es. Nuestros oídos, nuestras mentes, está dominando nuestras vidas y es la crisis del famoso coronavirus. La mayoría de nosotros nunca antes habíamos vivido una situación como esta. Igual, hemos escuchado muchas voces en estos días. Hemos escuchado voces de pacientes, hemos escuchado la voz de familiares, hemos escuchado la voz de médicos, hemos escuchado la voz de todo tipo de expertos y de expertos entre comillas. Y por supuesto, las voces de políticos locales, de políticos regionales, de políticos nacionales, de políticos europeos, estadounidenses y del mundo entero. Pero en este momento, hermanos, quiero invitarles y animarles a que escuchemos otra voz, la voz que siempre debe estar delante de todas. Esta es la voz de Dios. ¿Ustedes creen que Dios quiere hablarnos por medio de esta crisis? ¿Usted lo cree? Y si así fuera, ¿qué nos quiere decir? Muchos estamos espantados, muchos estamos petrificados, muchos estamos enclaustrados en nuestras casas, muchos no sabemos qué va a pasar mañana, muchos no sabemos qué pasará con nuestros trabajos, qué pasará con nuestras escuelas, qué pasará con nuestros hijos, qué pasará con nuestros padres, qué pasará con aquellos de la tercera edad. Y en Amós, capítulo 4, versos del 6 al 12, nos habla de algunas cosas que probablemente nosotros no relacionamos o no relacionemos con esta enfermedad. Quizá no entendamos qué tiene que ver esto con el coronavirus o de qué manera hay una conexión, pero les pediría que tengan paciencia y lo estudiemos. Vamos a hablar de una historia en 5 partes. Primeramente, hermanos, esta es una historia de separación. Lo voy a escribir aquí en el pizarrón. Es una historia de separación. Hay una película muy conmovedora sobre este tema y es un tema muy actual, hermanos. Hoy ha sido muy común el tema de las separaciones, los divorcios entre parejas. Se ha vuelto un tema que antes era como un tabú. No se hablaba, no se oía hablar de ellos, no sabíamos que existía, pero no se oía hablar de ello. Sin embargo, hoy, no nada más en nuestro círculo exterior de amigos o de familiares, sino ya muchas veces también en nuestro círculo interior, nuestra familia, no nada más nuestros familiares, sino ya en algunas de nuestras familias está empezándose a dar el tema de las separaciones. Y es un tema muy sonado en la actualidad, donde vemos que los matrimonios se separan, pero a la vez también es un tema muy antiguo, que se remonta a nuestros antepasados. Las separaciones han existido desde Adán y Eva, precisamente. Aquella separación que hubo entre Dios y ellos, o entre ellos y Dios. Ellos al darle la espalda a Dios, ellos al desobedecer a Dios, hubo una separación. Detrás de este pasaje de la Biblia de Amós había una separación.
¿Qué fue lo que le dijo Dios a los israelitas? No una, hermanos, 5 veces. Si se dieron cuenta, hermanos, mientras leíamos el pasaje, 5 veces les dijo, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí. Cinco veces, hermanos. En la Biblia lo puedes corroborar en el versículo 6. Dice la frase, mas no os volvisteis a mí. También al final del verso 8, no os volvisteis a mí. Al final del verso 9, nunca os volvisteis a mí. Al final del 10, mas nunca os volvisteis a mí. Y finalmente, también en el verso 11, las mismas palabras. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué implican estas palabras de Dios? Pues implica que los israelitas habían dejado al Señor, que se habían apartado de Él, que le habían dado la espalda. Ese es el motivo por el cual Dios le dice estas palabras. No os volvisteis a mí. Estas palabras eran porque se habían apartado de Dios, se habían apartado de Él, estaban lejos de Él y todavía no habían vuelto a Él. Este es el mensaje aquí en Amós. Este mensaje de Dios también es para nosotros, hermanos, en este momento. Porque eso también es lo que hemos hecho los seres humanos desde el comienzo de la Biblia. ¿Qué ha buscado el hombre con su libre albedrío? No es otra cosa más que independizarnos de Dios, alejarnos de Dios, no querer saber nada de Dios. ¿Acaso no es lo que la humanidad ha hecho durante casi toda su existencia? Pero vayamos más al terreno personal, tú y yo y todos nosotros. ¿Acaso no hemos hecho de algún modo también como hizo el pueblo de Israel? ¿Acaso nosotros, tú y yo, no hemos dejado a Dios de lado? ¿Acaso no le hemos dado la espalda y nos hemos alejado de Dios para vivir nuestras vidas como mejor nos parece? ¿Acaso estás ahí sentado en este momento y negándote, diciendo que tú no lo has hecho? O peor aún, en medio de esta crisis, hermanos, que estamos viviendo, seguimos sin leer la Biblia, sin buscarla en oración, sin tener una comunión íntima. Tal parece, hermanos, que Dios en este momento, que siempre habíamos querido vivir nuestra vida como hemos querido, de la manera que más nos ha parecido, en este momento Dios nos dice, guárdate, guárdense. Y aquello de, es que no tengo tiempo de leer la Biblia, hermano. Es que, ¿a qué horas oro, hermano? Si ando para arriba y para abajo y tengo que llevar a los niños y regresar o irme al trabajo muy temprano y el lonche y... Ahora que estamos recluidos en nuestras casas, hermanos, aún seguimos sin tener tiempo de leer la Biblia, aún seguimos sin tener tiempo de orar, aún seguimos sin tener tiempo de recapacitar sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. Todos, de alguna manera, hermanos, hemos dejado a Dios para vivir nuestras vidas como mejor nos ha, de manera independiente de nuestro Creador. Entonces, es una historia de separación, hermanos, de separación como muchos quizá en nuestros familiares más cercanos la hemos vivido. Y una historia de separación, hermanos, forzosamente es una historia de sufrimiento. Lo voy a anotar aquí, espero que se vea.
una historia de separación necesariamente es una historia de sufrimiento. Y es que la mayoría de las separaciones, si no es que todas, son dolorosas. Si tú has vivido una en lo personal o has vivido una muy de cerca, la habrás podido vivir, lo habrás podido sentir en carne propia. Y sabes lo doloroso que puede llegar a ser. Pero ¿y cuáles fueron esas consecuencias de aquella separación entre los israelitas y Dios? Hubo 6 consecuencias, hermanos, no una y no 2. Aquí esta fracción de la Biblia nos habla de 6 consecuencias que hubo en esta historia de sufrimiento. Primeramente, Dios hizo tener hambre en el versículo 6. Dice, os hice estar al diente limpio, lo cual significa, en otras versiones dice, los hice estar hambrientos en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Una consecuencia necesaria del sufrimiento es o fue el hambre. Y estas son consecuencias. 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 En el versículo 6 ya vimos entonces los hizo estar hambrientos. La segunda consecuencia es que quiso que hubiera sequía. Dios quiso que hubiera sequía. En el versículo 7 leemos, también os detuve. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Dios quiso que hubiera sequía. Otra consecuencia. Entonces tenemos como consecuencias hambre y como consecuencias sequía. En el versículo 8 nos habla de la sed. Dios permitió que hubiera una gran sed. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Venían de 2 o 3 ciudades, o venían 2 o 3 ciudades a una ciudad a beber agua y no se saciaban. Entonces tenemos hambre, tenemos sequía y tenemos sed. Una cuarta consecuencia lo tenemos en el versículo 9. El versículo 9 que dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Dios permitió un viento solano y plagas, hermanos. Plagas. Van 4 consecuencias: hambre, sed, sequía y plagas. Después de las plagas, hermanos, también Dios envía mortandad
y Dios mató a espada. En el versículo 10. Dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Dios envió mortandad como consecuencia y mató a espada. Y por último, en el versículo 11, Dios trastornó con destrucción. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego. Destrucción. Son 6 consecuencias de la separación del pueblo de Dios. Y hermanos, quiero recalcar, ¿quién fue el que hizo quién fue el que ordenó estas consecuencias? ¿O quién fue directamente quien lo hizo? Y aquí la Biblia claramente nos dice que fue Dios, fue Jehová el que hizo tener hambre, fue Jehová el que hizo que hubiera sequía, fue Jehová el que hizo tener gran sed, fue Jehová el que mandó el viento solano y las plagas, fue Jehová el que mató a espada y envió mortandad, y fue Dios quien trastornó con destrucción. Estas acciones, hermanos, no son acciones erráticas e inexplicables de Dios, no, de ninguna manera. Estas simplemente fueron 6 consecuencias negativas de esa separación de los israelitas con Dios. Y esto es muy duro leer lo que Dios ejecuta cuando no se le obedece. Siempre queremos escuchar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Pero como hemos venido estudiando, hermanos, Dios no nada más es amor, Dios no nada más es bondad, Dios no nada más es misericordia, Dios también es justicia. No nos gusta escuchar esto, hermanos, pero Dios castigó a su pueblo por haberle dado la espalda. Y aún hay algo que subrayar. Aún cuando Dios hizo esto, aún cuando Dios castigó a Israel, quiero que nos preguntemos cuál era la intención de Dios con cada uno de estos procesos. Cinco veces, no os volvisteis a mí. No os volvisteis a mí. No os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí, pero no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí. Ahora, quiero que veamos que esto es un proceso, hermanos. Es un proceso por el cual Dios empieza por la manera menos costosa. Dios primero los hizo tener hambre. Y todos sabemos que el hombre puede aguantar mucho tiempo sin comer, pero no aguanta tanto tiempo sin tomar agua. Entonces, lo más fácil fue el hambre, y aún así, los israelitas no se volvieron a su Señor. Después del hambre, manda la sed. Creo que el hombre se muere si no toma agua después de 24 horas o 48 horas. Es mucho menor el tiempo. Después de esto, después de la sequía y la sed, hermanos, manda las plagas. ¿Para qué? Para que se arrase con todo lo que quedó. Vamos en un proceso gradual. Primero empieza por lo menos costoso, lo más sencillo de hacer, lo más fácil de obedecer, y luego avanza. Primero el hambre, luego la sequía, luego la sed, luego las plagas, hasta que llega un momento donde Dios envía mortandad. Y aún con la mortandad,
Dice la palabra de Dios en el 10, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y después de esto, la destrucción. Entonces, en este proceso, hermanos, desde un principio, los israelitas no escucharon, no se volvieron a su Dios. Los israelitas siguieron. Desde un principio, la intención de Dios era animarles a volverse a Él. En su bondad, lo hizo para que Israel le buscara. Lo entendemos, lo entiendes, lo puedes ver, hermano. Y es que el sufrimiento no indica la ausencia de Dios, esto ya lo hemos estudiado. ¿Cómo es posible que exista el sufrimiento y a la vez exista un Dios bondadoso? Esto ya lo hemos estudiado, hermanos. Como dice C.S. Lewis, dice, el sufrimiento es el megáfono de Dios, es el altavoz, es cuando Dios levanta su voz y se hace escuchar de todos. A través del sufrimiento Dios nos habla, a través del sufrimiento Dios nos llama, a través del sufrimiento Dios nos enseña, a través del sufrimiento Dios nos pule, a través del sufrimiento Dios nos prepara. Nuestra separación de Dios también ha traído todo tipo de males como consecuencias de nuestro deseo inminente, consecuente de vivir independientes de Dios, de darle la espalda a Dios. Y esto ha traído sobre nuestra vida un montón de días. Envejecemos, sufrimos, de mil maneras nos enfermamos, morimos. Y estas cosas malas, entre comillas, no existían antes en nuestros primeros antepasados, antes de que ellos se rebelaran a Dios, antes de que Adán y Eva se rebelaran contra Dios. Todo este sufrimiento viene de esa rebelión desde el principio de la humanidad, porque no nada más se han rebelado Adán y Eva, también tú y yo nos hemos rebelado contra Dios. También tú y yo hemos dejado de lado lo que dice Dios. También tú y yo hemos dejado de leer la Biblia. También tú y yo hemos dejado de congregarnos. También tú y yo hemos dejado de cumplir con nuestra ofrenda. Y ahora escuchemos esto con atención. Con esto no quiero decir que haya una relación directa entre nuestros pecados y nuestros sufrimientos concretos, entre nuestros pecados concretos y nuestros sufrimientos concretos. Esto no quiere decir, hermanos, que entre más peco, más voy a sufrir, porque como ya lo hemos estudiado y ya lo hemos visto, las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas buenas le pasan a la gente mala. Buena, entre comillas, porque ya vimos que no hay bueno, sino Dios. Y también hemos visto que las cosas malas le pasan a la gente buena y las cosas malas le pasan a la gente mala. Entonces, es un error que nosotros, los cristianos, creemos que si nos portamos bien nos va a ir bien, o que si nos portamos bien y hacemos lo que Dios nos pide, no nos va a mandar sufrimiento, y en ningún lado en la Biblia nos dice eso, en ningún lado. Pero sí podemos decir que en cierto sentido y en un sentido, todo lo que estamos sufriendo ahora mismo viene directa o indirectamente de la separación con nuestro Creador. Entonces, hermanos, hemos visto una historia de separación, una historia de sufrimiento, una historia de separación y sufrimiento que ha traído 5 consecuencias: el hambre, la sequía, la sed, las plagas, la mortandad y la destrucción. Esta no nada más es una historia de separación y de sufrimiento.
también es una historia de terquedad. Esta también es una historia de terquedad. Como dice Éxodo 32, 92, Israel ha sido un pueblo de dura cerviz. Pero tú, hermano, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Acaso te ves como una persona terca? ¿Acaso te ves como una persona un poco cabezona? Quizá tú no te veas así, quizá yo no me vea así, pero ¿cómo nos ven las personas a nuestro alrededor? Y es que los israelitas eran unas personas muy tercas, unas personas muy cabezonas. Y chequen cómo reaccionan ante lo que el Señor les mandó. Mas no os volvisteis a mí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice el Nuevo Testamento en Hechos 7:51. Hubo hambre, mas no se volvieron al Señor. Hubo sequía y no se volvieron al Señor. Sed y tampoco se volvieron al Señor. Plagas, pero nunca se volvieron al Señor. Muerte, mas no se volvieron a Él. Destrucción y no se volvieron al Señor. Y ellos sabían que era el Señor quien estaba haciendo todo. Que era el Señor que les estaba enviando esta hambruna, esta sequía, esta sed, estas plagas, estas muertes, esta destrucción. Ellos lo conocían perfectamente. Tenían una larga experiencia de cómo el Señor les hablaba. Y bien nos dice Jonás 1:12. Jonás 1:12, donde dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad contra nosotros, o sobre nosotros. Jonás sabía perfectamente que eso que estaba sucediendo era por causa de él, de su desobediencia. Ellos sabían que el Señor estaba hablando. Ellos sabían que Dios les quería hacer entrar en razón a través de estas cosas que Él permitió. Pero ellos nunca quisieron hacerle caso, nunca quisieron volverse a su Señor. Pero ¿y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Acaso vamos a permitir que nuestra terquedad levante un muro de separación o agrande ese muro de separación que hay entre Dios y nosotros? No porque Dios lo esté poniendo, porque tú lo estás poniendo, porque yo lo estoy poniendo al quererme alejar, al quererme vivir mi vida con mi libre albedrío. Entonces es una historia de separación, una historia de sufrimiento, una historia de terquedad, pero llegamos a la parte más maravillosa de esta historia. Así como es Dios. Y también es nuestra historia. Es una historia de amor. ¿De amor? ¿Cómo de amor? Porque Dios no nada más es justicia o ira. Dios también es amor. ¿Les gustan las historias de amor, hermanos? A las mujeres parece que les gustan más que a nosotros, o nosotros decimos que no nos gustan, pero en realidad sabemos que sí nos gustan. Con decirles que de repente se me salen las lágrimas cuando veo una historia de amor. Pero esta historia de aquí, hermanos, no es una historia de amor como las que vemos en la tele o en el cine. Esta se trata de una historia de amor, del amor de Dios, porque Dios es amor. Cuando leemos y vemos hambruna, sed, muerte, destrucción, te preguntarás, yo no veo aquí dónde está el amor en todo esto que Dios está mandándole al pueblo de Israel.
Yo veo solamente calamidad. Pero sí, hermanos, esta historia en Amós, al igual que nuestra historia hoy, en el año 2020, con este coronavirus, es una historia de amor, y no cualquier amor, como les digo. Se trata de la historia del amor de Dios hacia su creación, la historia del amor de Dios hacia ti, la historia del amor de Dios hacia mí. ¿Y dónde está el amor de Dios en esto? Está en cada palabra, hermano, la puede ver. En este pasaje de la Biblia, al igual que en muchos otros pasajes, Israel es la esposa infiel y Dios, el marido divino, amoroso, el que quiere recuperar a su esposa. Y sí, le hace pasar por un proceso con diferentes calamidades y diferentes etapas para que se vuelva a Él. Porque es lo mejor para ellos, porque es lo mejor para ella como esposa. Y Dios les habla a través de Amós, y en 5 ocasiones, 5 veces seguidas, la respuesta de los israelitas fue: mas no os volvisteis a mí. Ahora puedes ver el amor de Dios en esta historia. Israel en esta historia, hermanos, somos nosotros. Israel eres tú, Israel soy yo. Porque nosotros también, al igual que ellos hace más de 3000 años, nos hemos alejado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios y Él nos quiere hablar. Está siempre con nosotros, quiere convencernos de arrepentirnos de forma sincera y que nos volvamos a Él. Ahí está el amor de Dios, diciéndote: aquí estoy, vuélvete a mí, ven a mí, regresa hacia mí, vuelve conmigo. Una historia de separación, una historia de sufrimiento, una historia de terquedad, una historia de amor. Y por último, nuestra historia, es una historia de suspenso, de un encuentro que se va a dar en un futuro. Una historia de suspenso, porque esta es la conclusión del mensaje del Señor a su pueblo. Y es la conclusión de nuestra historia. Dice el versículo 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esta historia de suspenso, de 3 puntos suspensivos, nos habla de que va a haber un encuentro, hermanos. Va a haber un encuentro entre Israel y Dios. ¿Y cómo será este encuentro? Esto dependería de la respuesta de Israel al mensaje del Señor. Si tan solo respondiesen al mensaje del Señor, a su marido, a quien habían abandonado, con arrepentimiento, con un arrepentimiento sincero, con confianza al Señor, entonces el encuentro de Israel con su Señor será maravilloso y podrá darse esa historia de amor. Podrá tener un final feliz. Pero si su respuesta fuese una respuesta de desinterés, si su respuesta fuera apatía, si su respuesta fuera rechazo, de no querer saber nada de Dios, entonces el encuentro sería fatal. Porque se encontrarán con el Dios que es el Creador. Se encontrarán con Dios que es todopoderoso. Se encontrarán con el Dios que lo sabe todo, al que no se le puede ocultar nada. Se encontrarán con el Dios que es ayer, que fue ayer, que es hoy y que es siempre.
con el Dios que es justicia, con el Dios que no dará por inocente al culpable. ¿Y qué tal nosotros hoy, hermanos? Tantos siglos después, que estamos exactamente en la misma situación que el pueblo de Israel en aquel entonces. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos rebelado contra Él. Cuando nos pasa algo que no nos gusta, cuando Dios permite o nos manda alguna calamidad, algún sufrimiento, alguna enfermedad, no nos gusta y nos hemos rebelado contra Él. ¿Qué tienes contra mí?, le hemos dicho. No hemos querido saber nada de Él. Nos da apatía leer su palabra. No nos interesa escuchar la predicación. No nos interesa tener un encuentro íntimo. No nos interesa vivir de manera íntima con Dios. Y lo disfrazamos de redes sociales, estos momentos de paz, de tranquilidad en nuestra casa, que quizás sí, quizás estamos en la primera etapa, hermanos. Estamos en la etapa del hambre, o quizá ni siquiera hemos llegado a esa etapa todavía. Pero aquí nos da un panorama de lo que puede venirse. Decimos que trabajamos en su obra, pero en realidad es pura religiosidad. Todas las decisiones que tomamos, en ninguna le consultamos, ninguna le preguntamos. No hemos querido saber nada de Él, murmuramos, no vamos a los servicios cuando había reunión física los miércoles, a veces ni los domingos. No le damos el tiempo a Dios, no le damos nuestro dinero a Dios, no tenemos tiempo para estudiar su palabra. Aún vemos la calamidad y la enfermedad y no nos hemos arrodillado todavía ante Dios. Hemos vivido nuestras vidas olvidándonos de Dios. Pero aún así, con todo lo malo que hemos hecho, y aún a pesar de nuestra rebelión, Él nos está hablando. Por medio de su palabra, por medio de Jesús, por medio del mensaje del Evangelio. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de perdón. Un mensaje que requiere un arrepentimiento. Un mensaje que requiere que te regreses, que no te alejes, que te vuelvas al Señor tu Dios. Nosotros, hermanos, somos malos, egoístas, y a pesar de eso, Dios nos está extendiendo una invitación de misericordia, de perdón, de gracia, de amor. Y ahora nosotros tenemos que responder a ese mensaje de Dios. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta, hermano? ¿Va a ser acaso una respuesta de arrepentimiento, sincero, genuino, de fe, de darnos cuenta, de reconocer nuestros errores, nuestros pecados y de confiar solamente en Jesús como la única verdad, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor de nuestra vida? ¿O va a ser una respuesta de rechazo? Señor, déjame en paz, déjame vivir mi vida como yo quiero. No tengo tiempo para ti. Es más importante mis cosas, son más importantes mis cosas que leer tu palabra. Es más importante quedarme en la casa y hacer lo que tengo que hacer que ir a la iglesia. ¿Cuál va a ser el desenlace de estos puntos suspensivos? ¿Va a ser un encuentro maravilloso tuyo con tu Dios, con nuestro Dios, con el Creador? ¿O va a ser un encuentro fatal? Vayamos a Joel 2, del 12 al 13, hermanos. Y dice así la palabra de Dios en Joel. Dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo.
Dios nos está invitando, hermanos, en este momento tan grande, tan trascendental que nos toca vivir en la historia reciente, hermanos, nunca se había dado una situación de este tamaño, de esta magnitud. Sí ha habido enfermedades, sí ha habido pandemias, pero ninguna de esta magnitud, con esta cobertura, con esta conectividad. Ahorita sabemos lo que está sucediendo en todos los hospitales. El coronavirus, hermanos, no es más que una consecuencia de nuestro incesante deseo de vivir separados de Dios. Aunque los científicos encuentren una causa natural, una explicación y hasta puedan hacer una vacuna, el coronavirus, Dios lo ha permitido. Él quiere usar esta crisis para hablarte, para hablarnos, para hablarme, para que nos volvamos a Él. Y tenemos dos opciones. Reaccionamos alejándonos del Señor o reaccionamos volviéndonos al Señor. Puede ser, hermanos, que se avecinen días complicados, donde haya hambre, donde haya sequía, donde haya sed, donde haya plaga, donde haya mortandad, donde haya destrucción. Es un proceso que quizá ni siquiera vamos en el primero, con con esta enfermedad tan trascendental y tan fatal. Ya se empiezan a ver en algunos lugares donde la gente está llevando comida y la gente está asistiendo ahí para tomar esa comida. Empieza a haber hambre, hermanos. ¿Será acaso que nos volvamos en este momento o endurezcamos nuestro corazón en este momento y sigamos viviendo nuestras vidas como ha sido hasta ahora? Dios nos dice, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos, y rasgue su corazón. Volvamos al Señor nuestro Dios, volvámonos a Él, hinquémonos, oremos, supliquemos. Es el momento de volvernos a nuestro Dios antes que vengan las demás consecuencias. Depende de ti, depende de los tuyos, depende de lo que le enseñes a los tuyos. Volveos al Señor nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor bendito, Padre Celestial, Padre, no tenemos otras palabras más que agradecimiento hacia ti por todo lo que nos has dado, por incluso permitirnos sentir tu mano en esta enfermedad, que si bien puede ser que esté empezando, Padre, tú tienes el control. Señor, y a nosotros solo nos resta volvernos a ti de un corazón contrito y humillado, escuchar tu voz. Señor, permite, Señor, en tu santa y soberana voluntad, Padre, que nos volvamos a ti, Señor. Quita todo impedimento, quita toda situación de amargura. No permitas que ese muro de separación crezca entre nosotros y tú, Señor. Y te damos gracias, Padre, por permitirnos hasta hoy escudriñar tu palabra, leerla, escucharla y saborearla, Señor, porque es la única verdad que hay en este momento de tanta duda, en este momento de tanta falsa información, en este momento de saturación. Padre, tú eres la única esperanza. Permítenos a cada uno, Padre, volvernos hacia ti, volvernos con oración, volvernos con ayuno, volvernos con ese corazón contrito y humillado, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Creador, porque tú eres el Todopoderoso.
A ti sea la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. En nombre de nuestro Salvador, te pedimos y oramos a ti, Señor, por ese nombre que es sobre todo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.